Hola, ahora vamos a determinar la altura del primer triángulo. Dijimos que era un triángulo obtusángulo. Por lo tanto, todos los triángulos obtusángulos, su ortocentro, es decir, el punto donde se unen todas las alturas del triángulo, lo vamos a encontrar en la parte de afuera del triángulo. Esa es la característica primordial de los triángulos obtusángulos. Y vamos a determinar la altura de AB. Para esto, primero te voy a recordar que la altura de un triángulo va desde su vértice hasta la base opuesta. Así viene en tu cuadernillo del curso remedial, pero ahí faltó agregar algo bien importante, o hasta su prolongación, y es perpendicular a esta. Vamos a observar a qué se refiere con perpendicular. Siempre tienes que tener tu juego de geometría y tus escuadras a la mano para poder determinar la altura de los triángulos y que siempre sea perpendicular y evitemos equivocarnos. Ahora, vamos a determinar A y B. Esta sería nuestra base. Vamos a determinar la altura de A y B. Por lo tanto, la altura de A y B es desde su vértice hasta su lado opuesto y este siempre tiene que ser perpendicular. ¿Y cómo es perpendicular? Con tus escuadras pones esta parte aquí y esta parte así. Entonces ya lo puedes trazar. Ahora, vamos a determinar la altura del lado AC. Entonces colocamos nuestra escuadra y ¿cuál sería su vértice opuesto? Su vértice opuesto está acá. Entonces, vamos a determinar, como tiene que ser perpendicular, tenemos que seguir esta línea, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nuestro vértice está aquí. Entonces, esta altura se va a prolongar hasta afuera. ¿Observas? Entonces, la vamos a trazar por fuera, porque esta altura la vamos a localizar afuera. Y vamos a hacer su prolongación. ¿Observas? No cae en su base, pero sí en su prolongación. Ahora, vamos a hacerlo del lado contrario. Vamos a determinar la altura de C y B. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Siempre colocamos nuestra escuadra en la base. Esta es nuestra base, CB. Y entonces vamos a determinar la altura de su vértice hasta su base. Pero esta, ¿qué creen? Que tienes que ser perpendicular. Y para que sea perpendicular, ¿qué es lo que tengo que trazar o colocar? La escuadra. Entonces, esta es su base. La base se prolonga. La base se prolonga. Observen aquí cómo la base se prolonga. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a determinar su altura desde su vértice opuesto, que es este, hasta su base. Aquí está mi segunda altura. ¿Pero qué creen? Que estas dos alturas no tienen ortocentro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La vamos a prolongar. Es decir, esta altura la vamos a prolongar hasta abajo. Observen. Esta altura la vamos a prolongar hasta abajo. Y esta otra altura, que es de CP, la vamos a prolongar hasta abajo.
qué es lo que va a pasar? En algún punto se tienen que unir. Y este va a ser la altura de sus tres ángulos. Este de sus tres lados. Y este va a ser el ortocentro. Entonces, de esta manera vamos a determinar la altura del primer triángulo. Ahora vamos a determinar la altura del segundo triángulo, que por sus características es un triángulo rectángulo. Cuando tenemos un triángulo rectángulo es más fácil obtener su altura. Vamos a observar por qué. Aquí tenemos A y B. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Determinar cuál es nuestra base. Nuestra base es A y B. Entonces, con nuestras escuadras vamos a determinar cuál es la altura perpendicular desde el vértice hasta su lado opuesto. Entonces, aquí tenemos nuestra primera altura. Ahora, vamos a determinar la altura de BC. Pero es bien importante que lo hagas con tu material. La base entonces va a ser esta, BC. Y vamos a poner nuestra escuadra para determinar cuál es el vértice opuesto. Entonces, el vértice opuesto es este, ¿sale? Como este es el vértice opuesto, ¿qué estoy haciendo yo? Lo estoy colocando y entonces su vértice opuesto es este. Entonces, la altura de este triángulo está desde aquí hasta acá, que es en línea recta. Sería esta. Ahora vamos a determinar la altura de A y C. E igual, lo voy a colocar y voy a poner aquí. Entonces vamos a determinar la altura. Pero recuerda que debe de ser perpendicular. Entonces, la altura es desde su vértice opuesto hasta su base. Entonces, aquí tenemos vértice opuesto hasta su base, que sería desde aquí hasta aquí. ¿Y dónde localizamos el ortocentro? El ortocentro está aquí. Entonces, la altura, las tres alturas de este triángulo se unen en el ortocentro que está en esta parte de arriba. Bueno, ahora vamos a determinar la altura del tercer triángulo, que es un triángulo acutángulo. Entonces, como es un triángulo acutángulo, este por lo general siempre tiene sus alturas dentro del triángulo. Y vamos a empezar a determinar la altura de A y B. Entonces, vamos a empezar con obtener la base con nuestra primera escuadra y después con la segunda parte de nuestra escuadra, vamos a determinar su línea perpendicular desde su vértice hasta su lado opuesto. Y de esta manera obtenemos la primera altura, desde su vértice hasta su lado opuesto. Ahora vamos a determinar la altura del lado B y C. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar la base, la primera escuadra la coloco, la segunda escuadra la coloco y la voy a poner de forma perpendicular y entonces voy a obtener la segunda
altura desde su vértice hasta su lado opuesto, que sería de aquí hasta la voy a trazar. Ahora vamos a determinar la altura de A y C. Y vamos a primero a colocar la escuadra y delimitar la base. Y después colocamos la escuadra de forma perpendicular. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Desde su vértice opuesto, lo voy a poner así mejor, desde su vértice opuesto hasta su base. Desde un vértice hasta su base o su prolongación. Pero en este caso, pues no hay necesidad de hacer prolongación. Entonces lo colocamos aquí y bueno, nos va a dar su ortocentro aquí. ¿Sale? Entonces ya delimitamos la altura de AB, que es hasta su vértice opuesto, la altura de CB desde su base hasta su vértice opuesto y la altura de CIA desde su base hasta su vértice opuesto, pero siempre de forma perpendicular. Bueno, vámonos con nuestro cuarto triángulo y es un triángulo rectángulo por la característica que tiene que este ángulo mide 90 grados. Entonces vamos a determinar la altura de A y B y entonces la altura de A y B pues es de su vértice opuesto hasta su base, pero tiene que ser perpendicular. Y aquí tengo la base y aquí tengo el vértice opuesto que sería esta. Entonces de aquí a acá. Esta sería la altura de A y B. Ahora vamos a determinar la altura de B y C. Coloco de este lado. Ahora, colocamos nuestra escuadra en nuestra base. Nuestra base es B y C. Coloco mi escuadra. Y entonces, ¿cuál es el vértice opuesto de B y C? Está aquí. Y es A. La voy a trazar la siguiente altura. La base es C y B y mi altura es del vértice opuesto hasta su base o prolongación, pero pues esta no tiene prolongación. Y ahora voy a determinar, ya determiné la altura de A y B, ya determiné la altura de B y C. Ahora, ¿qué me resta? La altura de C y A. Entonces coloco mi escuadra y voy a determinar su altura, y la altura es desde su vértice opuesto hasta su base. Entonces aquí tengo el ortocentro. Este sería su ortocentro. La característica más común de los triángulos rectángulos es que solamente van a tener una altura y las dos van a estar en estos dos lados. Ahora vamos a determinar la altura del quinto triángulo y vamos a identificar que es un triángulo obtusángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo mayor a 90 grados. Y todos los triángulos obtusángulos, la característica es que su altura o su ortocentro la va a tener afuera del triángulo. Entonces vamos a determinar, como lo hemos estado haciendo, la altura de A y B. Esta es la primer base que vamos a determinar. Entonces colocamos nuestra escuadra, tenemos, y vamos a colocar la escuadra en la parte de arriba y vamos a localizar
la primera parte, que sería aquí. Desde su vértice hasta su base o la prolongación de su base, que sería esta. Ahora, ya tenemos la altura de A y B. Ahora vamos a determinar la altura de B y C. Entonces, vamos a colocar la escuadra y vamos a colocar la otra escuadra de forma recta. ¿Y cuál es el vértice opuesto? Pues el vértice opuesto viene desde aquí. Entonces, vamos a trazarlo. Y vamos a trazar también su prolongación. Aquí está la altura de este triángulo. Su base es BC y aquí ya determinamos su altura. Ahora vámonos a determinar la altura de A y C. La base entonces sería esta. Y entonces vamos a buscar su altura. Su vértice sería este. Voy a trazar desde aquí, desde su vértice opuesto hasta su prolongación. ¿Ven? Esta es su prolongación, esta es su altura, pero aquí está la altura de C y A. ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a prolongarla. Y vamos a seguir prolongando esta línea imaginaria. Y entonces, en donde se juntan las tres alturas, aquí encontramos su ortocentro, es decir, el punto donde se unen las tres alturas. Pues bien, chicos, vamos a determinar la altura del último triángulo, que es un triángulo acutángulo. Entonces, sus ángulos son menores a 90 grados. Por lo tanto, todas sus alturas van a estar dentro de su triángulo. Y ponemos nuestra escuadra, determinando la altura de A y B. Y entonces colocamos la otra escuadra para que su altura sea perpendicular, es decir, desde su vértice hasta su lado opuesto, sería este. Perfecto. Ahora vamos a determinar la altura de B y C. Vamos a colocar nuestra escuadra. Vamos a localizar el vértice opuesto. Y entonces ahora vamos a determinar la altura de A y C y colocamos nuestra escuadra
en la base y vamos a localizar el vértice opuesto. El vértice opuesto es este, y que vamos a trazar en la línea perpendicular desde el vértice opuesto hasta su base. Y el ortocentro quedó aquí en el centro. Espero que hayan observado la relación entre las características de sus ángulos con la altura de ellos. Sé que por el momento es fácil y que son muchos contenidos, pero yo sé también que tú lo vas a lograr poco a poco y con mucha práctica lo vas a lograr. Espero que te sirva este cursito pequeñito y que puedas lograrlo muy, muy pronto.